empezar. Doble A, el podcast que no es podcast, pero sí es podcast. Cada vez somos más ruidosos, ¿no crees? Sí, los vecinos ya me han de odiar. ¿Cómo estás, Andrea? Yo estoy con mucho calor. Ay, no, ya van a empezar mis vecinos. Saluda tú. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Otro capítulo de Doble A. Seguimos con estos temas de interés social que pues todos debemos de conocer. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Y pues, Andrea, pues platícanos un poquito más. Tú eres la que lo conoce. Y dinos de qué hace nuestro invitado. Hace muchas cosas. Espero que me escuchen bien porque a mis vecinos les encanta así como de que, ay, Andrea va a grabar, vamos a hacer todo el ruido posible. Lo conocí justo en el taller de jazz que hablábamos el episodio pasado y me quedé bueno, primero impactada por su historia, después me dio mucha inspiración pues, porque no se rindió y porque él explica, se acuerden que una vez estábamos de temas trans y yo le dije no puedo, soy de la comunidad trans, aunque y aunque me informe mucho, no me siento la no sé, pero no puedo hablar por una persona trans. Es mejor que sepa mucho y que nos pueda nutrir más sobre estos temas que ni siquiera nosotros en la conocemos y no estamos al tanto y estamos y un rollo, amigas. Entonces, bienvenida a Loren Daniel. Se te cortó un poquito, Andrea, pero sí se te entiende. No pasa nada. Daniel. Muchas gracias por aceptar venir y por aceptar hablar, que es lo importante en estos tiempos y dar visibilidad a estos temas, sobre todo pues en la actualidad y sobre todo. Ay, mijo, te trabaste. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Ok, sí. Sigues trabado, ya te escuchas, síguele. Ok, sí. Bueno, oigan, pues hola, gracias por la invitación. Yo creo que sí, al menos yo he visto en redes como que mayor movimiento de cuestiones sociales y de cuestiones políticas, y pues yo me imagino que tiene que ver con cuestiones de cuarentena, o sea, de que estemos solos o con nuestras familias o nuestras casas, y que realmente no tenemos muchas cosas que hacer más que reflexionar con lo que está pasando día a día, y se me hace pues una situación... más bien una oportunidad que se puede aprovechar para empezar a hablar de estos temas. Claro, bueno, mira, y para empezar, vamos a empezar pues por el principio. A ver, yo tengo una duda. Ajá. ¿Ser transexual y ser transgénero es lo mismo? Para mí no es lo mismo. Las definiciones formales no son los mismos. O sea, es una como diferencia que se hace en el ambiente de salud, porque obviamente los cuidados para tu cuerpo tienen que ver con, pues, cómo es tu cuerpo, ¿no? Entonces, al menos el médico sí tiene que saber cómo es mi cuerpo, si ya me he operado, ¿no? Y tiene que ver más con eso. Entonces, la definición formal así de transgénero es una persona que no se identifica con su género asignado al nacer, que quiere ya sea irse al género contrario o otro género, que sería tal vez no binario, pero no se opera. Es decir, la persona transgénero no quiere ser del género asignado al nacer, socialmente tal vez se viste del género que desea, pero no se hace operaciones ni tiene ni sigue un tratamiento hormonal. La persona transexual formalmente sí o tiene operaciones o se le ha modificado el cuerpo por seguir tratamiento hormonal. Pero tomemos en cuenta de que pues son las definiciones formales, por así decirlo, es decir, las definiciones que tiene que saber mi médico para tratarme a mí. Pero las personas en general en Facebook o en Twitter o en redes sociales no tienen por qué saber si yo soy transgénero o transexual, ni como que ya las definiciones realmente hay una super brecha entre la academia y realmente como la vida real, y esa brecha generalmente se cree como que la academia tiene más estatus o como que las definiciones formales valen más,
pero realmente eso no. O sea, a mí me ha tocado ver personas transexuales que no tienen operaciones y personas que se consideran transgénero que sí tienen operaciones. Entonces, como médico tal vez me sirve o como psicólogo me sirve esa diferenciación, pero fuera de eso no es necesario saberla y cualquier persona se puede identificar como desea. Entonces, por ejemplo, yo generalmente tomo trans como un concepto global que incluye personas transexual, transgénero y travesti, pero eso es lo que me ayuda a mí en el campo que yo me muevo y no tiene por qué ser cierto para las demás personas. Ok. Es ¿Okay? algo muy importante que mencionas, el que no es como que no tienes que decirle a alguien Mm, cómo identificarse, o sea, es ajá, sí. como, yo soy transgénero, oye, no, pero es que, entonces, ¿qué tienes entre las piernas? Porque si Mm, no, no puede, no, a ver, yo soy esto y mm. cállate. Sí, y es muy importante en personas no binarias o en personas intersex, porque sí me ha tocado personas que no se sienten a gusto con su género, con su sexo asignado al nacer y que quieren hacer algún tipo de cambio, pero les ponen la etiqueta de que ya son trans, porque no les gusta su sexo asignado al nacer. Pero pues realmente no, es decir, por eso también existen esos conceptos como hombres que tienen sexo con otros hombres, que no es gay. Es decir, esa persona tiene sexo con otros hombres, pero no se considera gay o no se considera bisexual y yo no tengo ningún derecho para decirle, no, tú eres trans porque eres esto, o tú eres gay porque eres esto. Pues al menos lo trans, creo que lo LGB ya está un poco más explicado o entendible, y que lo trans como quiera todavía hay dudas, pero igual en lo trans, así como lo LGB, la persona se autoidentifica. Yo ni como médico, ni como psicólogo, ni como persona en redes sociales puedo asignarle una etiqueta a alguien. Claro, claro, lo hablábamos con Shell la semana pasada de que en México, afortunadamente, ya los temas LGBT ya están como que entrando un poquito más en Mm, la conciencia de las personas, pero la visibilidad trans aún está como que quedándose un poquito atrás porque la gente todavía está como que, ay, no sé cómo está esto, porque les falta explicación, les falta educación. mm. Entonces, yo quisiera saber cómo estamos, tú que eres psicólogo o que tienes una especialidad en psicología, México, ¿cómo está ahorita en temas trans? O sea, ¿los está aceptando, no los está aceptando? Eh, Eh, Creo que estamos ahorita como cuando empezó el movimiento gay en las primeras marchas, de que se aceptaban pero con condiciones, por ejemplo, de que aceptaban a los gays pero que no fueran femeninos. Entonces como que bueno, te acepto como trans, pero tipo no pongas fotos y no seas activista y no seas, entonces a mí me aceptaron, por así decirlo, como trans en la facultad, pero ya que empecé a ser vocal y ya que empecé a exigir cosas fue cuando me despidieron. Entonces realmente está esta, y sé que hay gente LGBT en la ONL trabajando que vive en el closet por miedo a que pues, le pase algo similar a lo mío, ¿no? Entonces en ese aspecto, o sea, a nivel internacional, México es el segundo lugar en crímenes de LGTB-fobia. Lo malo de juntar toda la comunidad LGBT IQ es que no tenemos la misma vulnerabilidad todas las personas, entonces no es la misma vulnerabilidad un hombre gay cisgénero que una mujer trans negra, por ejemplo. Entonces, el juntarlo es lo mismo que decir, en promedio les pasa lo mismo a las personas gays, a las personas lesbianas, etcétera, y realmente la violencia que sufrimos no es la misma. Es decir, a hombres gays femeninos y a mujeres trans es como que el mismo tipo de violencia, el mismo tipo como de tortura en espacios públicos y cuestiones como esas. Entonces, en cuanto a derechos humanos vamos muy, muy atrasados. Y pues prueba de eso es de que a mí todavía no me cabe en la cabeza como yo siendo psicólogo y trabajando en la facultad de psicología y mis jefes siendo psicólogos me despidieron por ser trans. Entonces, nada más eso y las noticias que vemos día a día de que a las mujeres trans las levantan en la calle, que a las mujeres trans las criminalizan, que creo que son la población más vulnerable de aquí en México y sobre todo de Nuevo León. Y creo que nos vamos a un aspecto muy biologicista, como que al parecer si tienes ciertos órganos no valen tus derechos humanos o como que va tu cuerpo por encima de los derechos. Y yo también creo que es cuestión de educación, o sea que si realmente compartimos la información y decir de es ridículo basarte en tus genitales y que de eso dependa toda tu vida y lo que puede ser. Y creo que cuando lo vemos así, con explicación y con educación, realmente la gente aprende. O sea, a mí me ha tocado. Es algo tocaste un tema que yo quería, qué bueno que lo agarraste para yo agarrarlo. Este,
es la que no todos tienen la misma vulnerabilidad. Sobre todo ahorita, no sé, está pasando todo esto del racismo y como lo mencionaste, no es lo mismo un hombre blanco gay a una mujer trans y aparte negra o morena o indígena. Es algo que creo que como sociedad, como mexicanos, nos tenemos que cuestionar de por qué no le a, a hombres que te ponen a veces en la tele o en alguna publicidad, ya en redes sociales, Instagram, el típico influencer. Eh, si le digo cosas a, por ejemplo, Lady Tacos de o, ¿sabes? O sea, u otra mujer por la calle, pero como no es pasable, como les dicen, tiene muchísimo más. Eso también, parte de transfobia es racismo. Sí, o sea, aquí hay que, en derechos humanos generalmente se habla de interseccionalidad, o sea, de que mi identidad, no nada más tengo una sola identidad social, sino que tengo varias. Entonces, soy activista, soy hijo, soy hermano, etcétera. Y en todas esas identidades, yo tengo ciertas vulnerabilidades, ciertos privilegios. Entonces, yo, por ejemplo, tenía muchos privilegios antes de la transición, porque pues era asignado al nacer femenino, era blanco, tenía ojos de color, tenía buena educación, entonces realmente era muy privilegiado. Con la transición pasó que como que me fui unos escalones más para atrás. Si bien tengo privilegios por ser hombre y por ser pasable en público, tal vez a la hora de pedir trabajo, ahí es donde no tengo privilegios, a la hora de ir al servicio médico, por ejemplo, no tengo privilegios. Entonces realmente esta cuestión de interseccionalidad es, aparte de que no tenemos las mismas vulnerabilidades, hay personas que tienen múltiples vulnerabilidades. Entonces, de ahí también quería mencionar yo no he escuchado, por ejemplo, de voces trans indígenas o de voces trans que es necesario como que las vayamos levantando, porque si bien como que yo ya tengo mis grupos o de activismo, de conocido, pero pues una persona que sea completamente nuevo, que apenas inicie la transición, empieza completamente en ceros. Sí me ha tocado, por ejemplo, que en grupos de WhatsApp pregunten que si alguien tiene una oferta de trabajo porque los acaban de despedir por ser trans y no saben que no los pueden despedir por ser trans. Entonces, cuestiones como esas, que para mí se me hace súper obvio porque yo ya estoy educado en el tema, para otras personas no. Y eso también es un privilegio, el estar informado. Si yo, por ejemplo, no hubiera estado metido en el activismo, no hubiera podido tener abogado y yo no estuviera denunciando ahorita a la uni porque no sabría que tengo derechos. Entonces, yo creo que la educación es un escalón súper básico y que muchos de nosotros o de nosotras lo tomamos por sentado. Y pues eso yo creo que es, o sea, nuestra misión, el seguir educando y el pasando información. Claro. Y hablabas de este proceso de transición. Entonces, cuando una persona decide o empieza su tratamiento para cambiar, eso ya viene de nacimiento, o sea, ya desde que naces tú dices como que yo no me siento identificado o con mi género, con mi sexo y quiero cambiarlo, o se va dando con el tiempo conforme este proceso que va sucediendo. Hasta ahorita, realmente las investigaciones lo que han demostrado es que los genes son más volubles de los que pensábamos y también la sociedad es más cambiante de lo que pensamos, decir, nos afecta de igual manera. Entonces, no hay, por así decirlo, un gen. Se ha investigado más bien se ha encontrado en algunos estudios que hay mayor probabilidad de ser LGBT en hermanos gemelos o en cuates. Hay otros estudios que no han encontrado eso. Y yo creo que algo que sí hay que tener claro es por encontrar una causa, o más bien el seguir buscando una causa es como seguir pensando que es algo anormal. Como la diversidad humana es pues eso, diversa, entonces se me hace que durante toda la vida nada más han encasillado a las personas en dos categorías y que te convences a ti mismo de que eres un hombre y de que eres macho y de que eres masculino y de que eres todas estas, aunque no te guste el fútbol, aunque no te guste un chorro de cosas. Entonces, las investigaciones, al menos hasta ahorita, han encontrado que alrededor de los 2 años es cuando empieza a desarrollarse la identidad de género. Y luego, un año después, empieza a desarrollar la orientación sexual, o sea, quién soy primero y luego quién me gusta. Y ya a partir de esa edad,
no importa cuántas terapias de conversión vayas, la identidad de género no cambia. Entonces, al menos hasta los 2 años, más bien, empieza los 2 años que empiezan como que a verbalizar niños y niñas de que no se sienten a gusto, que son niñas o que son niños. Y ahí también es parte de la educación de que generalmente los papás dicen de que no es que estás confundido, no quisiste decir tal cosa. Entonces, realmente eso también limita y luego es como una cadenita que después te preguntan, ¿por qué no me dijiste antes? Pero tú todas las veces intentaste como que dar pistas, ¿no? Entonces, pasa igual que un proceso LGB. La mayoría de las personas trans que he conocido me dicen que pasan como por 2 salidas del closet. O sea, que primero salen como LGB y luego después como trans, ya cuando no hacen clic. Sí fue mi experiencia también. Y ya después decides si empezar las hormonas, si hacer alguna operación, porque la mayoría de estas no las incluye el seguro. Las debería de incluir y si alguien quisiera pelearlas se podría lograr, pero pues es algo que dura algo de tiempo y que dura trámites y pues las personas no quieren batallar con eso. Entonces, primero generalmente sales del closet como LGB, después como trans y luego ya después las personas deciden si hacer la transición. Y ahí quería meterlo de transgénero y transexual porque, por ejemplo, si nos vamos con las definiciones formales, pues puede ser que yo me quiera operar ya, o sea, hacer la mastectomía, o que quiera ya tener terapia de reemplazo hormonal, pero no tengo el dinero, entonces pues soy transgénero, pero no porque quiero, porque no tengo dinero. Entonces soy transexual ya que tengo dinero. Entonces realmente esa diferencia también es algo innecesaria, a menos que sea en el ambiente médico. Es decir, nada más mi médico tiene que saber para mi tratamiento, pero fuera de ahí no tengo por qué decirle a nadie. Y eso creo que es algo que también es unas preguntas incómodas a lo largo de toda la transición, generalmente es así, o sea, que si te vas a quitar el pecho, que si te vas a poner pene, que si ya estás hormonado. Yo muchas de esas preguntas las contesté al inicio porque me sentía incómodo y era un tema nuevo, pero ya ahorita yo prefiero decir de que pues que no es responsabilidad de nadie saber sobre mi vida, ¿no? Entonces al principio creo que nos vamos como que mucho de querer encajar y dejamos un poco de lado lo que realmente queremos, así me ha tocado, y que eso detiene un poco la transición. Veo que se está acabando el tiempo de que le Sí, no, seguimos. pero si se acaba, hacemos otra sesión, no pasa Bueno, absolutamente súper. nada. Entonces sí, o sea, la transición, por así decirlo, es cuando yo decido decirle a las personas que me llamen de otro nombre, decido yo vestirme de otra forma, decido empezar a decirle a mi familia, en mi trabajo, y luego ya decido si hago los cambios físicos o no. Entonces más o menos es el caminito. Ok, muy bien. Entonces empieza cuando uno mismo decide empezar a hacer estos cambios aunque no sean médicos, por así decirlo. O sea, Ajá, una sí. transición no tiene que ser médica. Porque realmente para LGB también es como que estar reflexionando, estar pensando y estar viendo opciones y el realmente pensar lo que quieres para ti, lo que te gusta y es exactamente esto. Nada más es un paso un poco más difícil porque no nada más es quién me gusta, sino es quién soy, porque toda la sociedad te dice que eres cierta cosa y creo que esa es de las cosas más difíciles y más diferentes de personas trans, que es no nada más te dijeron quién te gustaba, sino quién eras. Y eso se me hace que es algo sumamente diferente y es porque mucha gente trans sale del closet en edades mucho más adelantes que personas LGB. Que yo como quiera ya estoy viendo un cambio y eso me gusta muchísimo de que adolescentes ya están saliendo del closet y ni siquiera poniéndose el etiqueta, o sea, nada más siendo como queer. Sí, es muy impresionante, sobre todo en estos tiempos donde las redes sociales ya alcanzaron este nivel de visibilidad inmenso, donde la televisión ya se quedó atrás, que la televisión, como lo hablábamos en el capítulo pasado, la televisión educa y nos ha educado muy mal. Nos ha dicho que ser de la comunidad LGBT es sinónimo de enfermedades, de prostitución, de cosas súper negativas. Y ahora con este cambio en redes sociales o en plataformas digitales, por ejemplo, Netflix, Amazon Prime, HBO, que se dedica a generar contenido donde en verdad están dando visibilidad. Por ejemplo, lo vimos recientemente en Control Z, que hay un personaje trans interpretado por una actriz trans, en donde no se le encasilla en el personaje de que o tiene una enfermedad o es prostituta o etcétera, sino se muestra el personaje trans en una situación completamente normal, en la secundaria, en la preparatoria, y se muestra tal cual es. Y eso es lo que ahorita muchas personas están como agradeciendo, que
estas plataformas están dando la visibilidad y están hablando del tema, que es muy importante, porque pues tú puedes estar viendo la serie y la conversación se va a dar. Entonces, siento que gracias a estas redes sociales y a generadores de contenido, la conversación se ha podido extender y ya se ha podido hablar. Y quería comentar algo en cuanto a representatividad, o sea, que es algo diferente de visibilidad porque, por ejemplo, en las películas de los 90s, no sé si se acuerdan que generalmente habían personajes gays, pero los personajes gays, o sea, ¿cuál era su papel? De que el amigo de la protagonista, ¿no? Quien la ayudaba de compras y quien estaba ahí como que haciendo chismes, entonces, visibilidad, había mucha visibilidad gay, pero no representatividad porque así no son todos los gays. Entonces, habían salido películas esos últimos años de personas trans y todas se enfocaban en la transición. Entonces, como si no hubiera nada más dentro de una persona trans más que la transición. Entonces, es importante educar acerca de qué es la transición, pero pues también representatividad de realmente mostrar que no, que una persona trans no es nada más su transición, o sea, que tiene una vida familiar, académica, laboral, etcétera, y precisamente lo que dice, no encasillar a una persona dentro del estereotipo. Entonces, al menos de esta, que no se trata para nada de la transición, que se trata de experiencias diarias, se me hace que igual vamos avanzando y que, o sea, en Netflix hay un chorro de series que meten personajes LGBT, pero que la historia no se centra en su identidad u orientación, o sea, que se centra en que son un personaje más y que tienen dificultades y relaciones, etcétera. Eso se me hace muy padre, sobre todo porque pues mitad del mundo está viendo Netflix ahorita y que esa es una representatividad que a mí se me hace muy positiva. Claro. En este tema, bueno, nosotros somos una compañía de teatro, yo ya había platicado contigo acerca de eso, y pues nuestro público, al menos la mitad o más de la mitad, sabe que tuvimos una obra donde hay un personaje trans. Y yo lo interpreté y yo al principio, porque es algo que también se ha dado como mucho escándalo, mucho de qué hablar, no de nosotros en particular, no somos tan famosos, pero sí en general, o sea, sí en Hollywood, bla, 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 bla. Yo tenía mucho miedo y le dije a Alan, le dije, oye, a ver, espérame, me gusta, me encanta, gracias, pero déjamelo checo, porque yo sé que existe mucho, una conversación muy amplia en cuanto a quién no puede representar a un personaje o crear un personaje trans, sea, sea cual sea pues. Entonces yo corrí con Daniel y bueno, me explicó más. Primero me preguntó, ¿qué fue lo primero que me preguntaste, Daniel? No me acuerdo qué fue lo primero que te pregunté. Recuérdamelo. O sea, tal vez me acuerdo que lo primero que te pregunté fue de que si iba a ser un actor trans o si iba a ser un actor cis o algo así. Sí, me dijiste, ¿el personaje ya transicionó o todavía está acá del otro lado? Fue lo primero que me preguntaste. Y ya yo te dije, no, está acá del otro, spoiler, así, del otro lado. Entonces, yo aprendí mucho obviamente con lo que me dijiste, obviamente después me canalizaste a otras personas con más edad, más que tú creías más aptas para hablarme de esto. Pero quisiera que nos comentaras un poquito sobre la responsabilidad de nosotros como actores o como actrices o como directores, escritores, bla, 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 de la representación y de la asignación de papeles o de cómo va este tema en cuanto al conocimiento. Ok. Yo creo que todavía recordamos nosotros hace poquito la controversia que hubo con Scarlett Johansson, ¿no? Que iba a ser un papel de un hombre trans.
y que realmente la respuesta de ella muy superficial fue que pues que si ella era actriz, que los actores toman otro papel en Hollywood, y realmente eso es una explicación que tal vez convence a las personas que lo ven desde la superficialidad. Entonces hay que hacer una diferencia entre la identidad de las personas y una profesión que eligen. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, yo soy psicólogo, pero si soy actor, puedo hacerla de abogado, puedo hacerla no sé, de maestro, de otras cosas, pero yo no puedo hacerla de personaje negro, yo no puedo hacerlo de indígena, porque es una identidad. Entonces, en épocas pasadas, de hecho, como nada más los hombres blancos podrían actuar, pues los hombres blancos hacían de mujeres, hacían de negros, hacían de indígenas. Entonces, creo que es importante el recordar ese tipo de historia, porque si bien no es lo mismo, es algo muy similar. Es decir, porque si nos vamos de manera histórica por ejemplo, si yo dijera, no pueden hacer ese papel, tienen que tener un actor o una actriz trans, y ustedes me pueden decir que es que no conocen a ninguna actriz o actor trans. Entonces, eso es cierto, pero no nos podemos basar nada más en eso, sino que irnos al fondo y decir, ¿por qué no hay actores trans? ¿Por qué no hay actrices trans? Porque pues no les dan papeles. Entonces, tenemos personas cisgénero haciendo papeles de trans, pero no al revés, no hay gente trans haciendo cisgénero porque son trans. Entonces, como que te ponen esa traba, aunque no vayas a enseñar tus genitales, tu cuerpo, etcétera. Entonces, ¿por qué si una persona cisgénero puede hacerla de trans, pero porque alguien trans, ahí está como que renuencia a ser cisgénero o a hacer un papel cisgénero? Entonces, en cuanto a lo que hablamos hace ratito de representatividad, es de decir si puede hacer un papel con tal de que no sea una identidad. Y cuando hablamos de grupos vulnerables es cualquier cosa y cualquier medida, siempre verlo con lupa. De seguir alguna medida, por ejemplo, hace poquito salió una nota, creo que en España, de una asociación deportiva que no quería que mujeres trans participaran en deportes. Y la justificación que ponían era, es que su nivel de testosterona y no. Pero realmente ves que es transfobia porque no hay ninguna opción para las mujeres trans. Ay, amigos, si les explicara lo mal que me siento en estos momentos, porque la segunda parte de este video no se alcanzó a procesar y hubo un problema ahí con la renderización y se perdió esa parte del video. La verdad, estamos muy apenados con el invitado porque esta segunda parte no se va a poder exponer o no se va a poder dar a luz, pero estamos muy agradecidos en que haya compartido su tiempo con nosotros. La verdad, la segunda parte ya eran como 10 minutos más o menos, donde Daniel nos explicaba un poquito más a fondo sobre la transfobia, sobre lo que esto le puede ocasionar a las personas trans, y algo que nos comentó es que la salud mental en estos momentos, sobre todo de confinamiento, para una persona trans son muy importantes, y nos dejó algunas redes sociales de asociaciones que ayudan a las personas que se encuentran perdidas en estos momentos, y la verdad es algo que es de aplaudirse, porque hoy más que nunca debemos alzar la voz y debemos estar latentes en estos temas para erradicar la LGBTfobia, para erradicar la transfobia y todos estos temas que nos dañan como sociedad. En verdad estamos muy apenados, queríamos que vieran el capítulo completo, pero no va a ser posible. La verdad, este día la tecnología no nos ayudó en nada, no estuvo a nuestro lado, pero pues no los queríamos dejar sin capítulo. Entonces muchas gracias por vernos. Aquí van a estar todas las redes sociales de las asociaciones y todo lo que Daniel nos compartió el día de hoy, para que vayan y se echen un clavado a la información, porque la verdad, si estás pasando por un mal momento, esto te puede ayudar un chorro. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós.